vamos a comenzar el Génesis estábamos en el capítulo 12. Ya hemos visto todo lo que es la prehistoria de la salvación. Con el capítulo 12 ya entramos en la historia. Es decir, ya tenemos documentos extrabíblicos que nos ayudan a situar y a confirmar que los episodios que nos relatan la Biblia coinciden, pueden encajarse en momentos históricos. Lo anterior, pues no había documentos extrabíblicos, por lo tanto pertenecen a la prehistoria. Por lo tanto, aquí ya estamos en la historia y nos daremos cuenta que se nota en el mismo lenguaje. El lenguaje de los primeros capítulos ya habíamos visto que era un lenguaje popular. Aquí sigue siendo el lenguaje propio de aquel contexto social cultural, pero digamos ya es diferente, ya no es un lenguaje tan popular como lo veíamos antes. Bueno, entonces ya habíamos visto la genealogía de Abraham, y vamos a empezar propiamente ya con lo que es la historia de Abraham. Vamos a ver los versículos 1 al 3. Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Aquí tenemos el momento de la vocación de Abraham, la llamada de Abraham. Fijémonos que nos dice el texto que Dios dijo a Abraham. El hecho de que Abraham fuera consciente de que Dios le hablaba, revela que era un hombre que hablaba con Dios. Es decir, era un hombre que hacía oración. No es aquello de que ahora de pronto Dios... Normalmente, digamos, lo lógico es que Dios vaya llamando a la persona y poco a poco va entrando en esa relación de amistad con Dios. Entonces, estamos en un ambiente en el que, digamos, ya la humanidad se va alejando de Dios. Aparece el politeísmo, es decir, los pueblos idólatras, y Dios va a comenzar a formar su pueblo, a través del cual Dios va a ir revelándose, va a ir educando a este pueblo y lo va a ir preparando y capacitando para que en él nazca el Mesías para la salvación del mundo. Por eso, si se han fijado, entre las cosas que Dios le promete a Abraham, es que todas las naciones serán benditas en ese descendiente de Abraham. Por lo tanto, de la fe de Abraham y de sus sucesores, digamos, son instrumentos de parte de Dios para que el Mesías, Dios se pueda hacer hombre, sea acogido y de esta manera la bendición llega a la humanidad. Pero lo que Dios le pide a Abraham es que crea a Dios, que le crea. Fijemos la diferencia entre creer en Dios y creer a Dios. Los demás también creían en Dios. Pero Abraham cree a Dios y se fía de Dios. O sea, fijemos que la fe y la confianza son correlativas. Si creemos, nos fiamos. Entonces, a Abraham se le pide realmente un acto heroico. Porque pensemos en aquel momento, en aquella situación social, la seguridad de una persona, la seguridad de una familia, dependía de la fortaleza de la tribu a la cual pertenecía. Porque si no, pues otra tribu se le podía conquistar y convertir en esclavos de ellos. Y aquí Dios le pide a Abraham que deje su tribu, podríamos decir, que deje a su padre, a su parentela,
que deje la casa paterna y vaya a donde él le va a decir. Es decir, fijémonos que lo que Dios le pide es que deje la seguridad humana, y se fíe de Dios. Pero Dios no le da nada en concreto para lo cual pueda decir, sí, pues dejo esto y tengo aquello. No sé si me explico. Porque lo que Dios le promete es algo que se lo va a dar en el futuro. Le hará padre un gran pueblo, dice, te haré un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré, serás una bendición, etc. Pero todo en futuro. Y le promete hacerle padre de un gran pueblo cuando su esposa es estéril y no tiene hijos. Y le promete darle esa gran bendición, pero no tiene nada que confirme que eso va a ser una realidad. Y fijémonos que eso es fe. Fe es fiarse de Dios, adherirse a Él. Entonces Abraham cree a Dios, lo cual quiere decir, repito, que ya tenía experiencia en esa amistad. Este no es podemos estar seguras que esto no fue un acto esporádico que en un momento dado hizo, sino que es el resultado de una serie de actos de fe en su vida, que seguramente hasta entonces había sido una vida normal, ordinaria. Entonces, esa fidelidad le hace capaz de ahora hacer este acto heroico, de, como veremos, dejarlo todo y fiarse de Dios. Y tener la certeza de que Él será, por lo tanto, fuente de bendición para la humanidad, porque en Él serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo que Dios le promete es grandioso, pero está en futuro. Si nos fijamos, esto es lo que nos pasa a nosotros. Dios lo que nos promete es más grande todavía que lo que le prometió a Abraham, porque San Pablo dice que ni ojo vio ni oído yo lo que Dios nos tiene preparado. Pero ¿realmente lo creemos y nos fiamos? ¿Y vamos con ilusión hacia ello? Porque Abraham sí que lo hace. Y fijémonos que mientras no demos ese paso de creer a Dios, y por lo tanto creer que efectivamente eso que Dios nos promete será un hecho, nuestra vida no es una vida del todo cristiana, porque vivimos con los mismos objetivos que los que no creen, objetivos humanos, temporales, no trascienden más allá, ¿no? Ese más allá no nos ilusiona, porque no lo acabamos de creer. Abraham lo cree, cuando no tiene ninguna garantía, humanamente hablando, ninguna garantía. Continuemos, versículos 4 al 5. Marchó pues Abraham como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Llegaron a Canaán. O sea, Abraham hace lo que Dios le pide y por lo tanto deja su grupo y simplemente sale con su sobrino Lot, que es un personaje que es muy interesante, que luego ya iremos llegando para ver también cómo procede este hombre. Fijémonos que Lot, nos había dicho en el capítulo anterior, era hijo de un hermano de Abraham que había muerto. Y Lot, por lo tanto, había convivido con Abraham. El que Lot salga junto con su tío hacia esa tierra que no sabe, quiere decir que comienza bien, que también se fía de ellos. La fe de su tío seguramente le ayudó. Esa compañía con Abraham le ayuda a vivir también un poco de fe, pero no tiene la fe de su tío, como veremos más adelante. Entonces sale con Abraham
y el grupo de, digamos, la hacienda con Lot, la hacienda de Lot, y luego con Sara y toda la hacienda que Dios le había dado. Lo cual suponía, pues, criados y, en fin, un grupo de personas, pero que no son un grupo fuerte. Pero Dios le había dicho que quien te bendiga, yo lo bendeciré, ¿no? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Había dicho en el versículo 3. Es decir, yo seré tu defensor. Yo estaré de parte tuya. Por lo tanto, yo seré la garantía de tu libertad, por decirlo de alguna forma. Y Abraham se ha fiado de él y, por lo tanto, sale de Harán y se dirige hacia Canaán. Pero no olvidemos que Canaán no era una tierra desierta, era una tierra poblada. Y allí habitaban los cananeos, nos va a decir enseguida. Por lo tanto, podríamos decir, otra inconveniente para que se cumpla la promesa de Dios. Dios le promete darle esa tierra, pero esa tierra tiene dueño. Pero él cree, él se fía de Dios. Sigamos, versículos 6 al 8. Y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquem, hasta la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces edificó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido. De allí pasó a la montaña, al oriente de Betel, y desplegó su tienda en Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Bueno, fijémonos aquí los detalles que nos da el texto. Llega Abraham con su grupo hasta Siquem. Fijemos que Siquem era un lugar cananeo dedicado a cultos paganos. Y aquí se nos habla incluso de la encina de Moré, que era, podríamos decir, un monumento religioso de los cananeos. Por lo tanto, en ese lugar Dios le promete que le hará dueño de toda aquella tierra. En un ambiente pagano, en un ambiente politeísta, idólatra, Dios le promete la posesión de aquella tierra, y en un lugar precisamente dedicado al culto cananeo, Abraham levanta un altar. Si nos hemos fijado, veremos que este altar no es un altar para ofrecer sacrificios a Dios, sino que es como un monumento, digamos, como que consagra aquel lugar al culto de Dios. Y más adelante, cuando se establece en Betel, igualmente levanta un altar. Es decir, vemos el espíritu religioso de Abraham. Abraham es un hombre que, podríamos decir, vive habitualmente la amistad con Dios. No es una relación con Dios momentánea y bueno, ahora dedico este tiempo a Dios y luego sigo mi vida. No. Se puede decir, si nos vemos, que toda su vida está imbuida de esa su amistad con Dios, de esa su fidelidad al amor de Dios. Es un hombre que va experimentando que Dios es fiel, que Dios es amor, que Dios es alguien que le ama, y porque es el amor lo que le lleva a fiarse de Dios y por lo tanto a amar a Dios. Ahora, esa fe de Abraham es una fe que tiene que irse desarrollando. Es importante que nos demos cuenta, en la carta a los Efesios nos dirá San Pablo, que Dios nos creó para que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Es decir, Dios nos ha creado con el proyecto de que cada uno seamos un santo, una santa, viviendo el amor en la presencia de Dios. Pero no nacemos santos. Tenemos la herencia del pecado original. Por lo tanto, el que alcanza la meta de la santidad es una persona
que ha ido correspondiendo, colaborando con Dios, con lo cual Dios le va educando y va superando sus defectos, va superando sus limitaciones, sus pecados. Pero no es santo desde el principio. De hecho, podríamos decir que una biografía de una persona, de un santo, que nos lo presenten santo desde que nace hasta que se muere, esa biografía no es cierta. Porque todos los santos han tenido que superar defectos, todos, nadie nace santo. Y en Abraham, el modelo de fe, pues también tiene defectos, y nos lo vamos a encontrar. Podemos continuar leyendo desde el versículo 9. Luego Abraham fue desplazándose por acampadas hacia Negev. Hubo hambre en el país, y Abraham bajó a Egipto a pasar allí una temporada, pues el hambre abrumaba al país. Estando ya próximo a entrar en Egipto, dijo a su mujer Sarai: «Mira, yo sé que eres mujer hermosa. En cuanto te vean los egipcios dirán: es su mujer, y me matarán a mí y a ti te dejarán viva. Di, por favor, que eres mi hermana, a fin de que me vaya bien por causa tuya, y viva yo en gracia a ti». Fijémonos aquí un fallo de la fe de Abraham. Dios le ha dicho que vaya a la tierra de Canaán. Resulta que ahora en la tierra de Canaán se nos habla del Negev, una zona especialmente, digamos, desierta, y hay un tiempo de falta de lluvias. Aquella tierra pues no tiene abundancia de aguas, dependen básicamente de las lluvias. Entonces hay sequía y por lo tanto hay carestía, y por lo tanto hay dificultades. Y la tendencia de los habitantes de aquella zona en tiempos de sequía, en tiempos de crisis, es ir a Egipto. Allí tienen el Nilo y es más difícil que haya estos problemas. Y aquí nos encontramos con que Abraham no se cuestiona, no le pregunta a Dios si debe irse a Egipto. No, es un momento, como vemos, esa fe en este momento no está, diríamoslo así, despierta. Si recordamos la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Se duermen. Pues Abraham fue un momento en el que podríamos decir se quedó dormido, en este sentido espiritual. Y por lo tanto decide lo que decidirían otros muchos, de irse a Egipto a encontrar medios de vida. Pero Dios le había dicho: yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, es decir, yo seré tu defensor. Pero le viene el gran problema. Su esposa es, por lo visto, Sara era muy guapa. Yo sé que se van a enamorar de ti y me van a matar a mí para que así quedarte contigo. Por lo tanto, di que eres mi hermana. Esto es falta de fe. Tengamos en cuenta, de todas formas, que según la legislación hurrita, que es la que había por allí, había como, digamos, dos tipos de matrimonios. Recordemos que existía la poligamia. Y por lo tanto, un hombre podía tener una esposa que, digámoslo así, era una esposa para siempre, una esposa comprometida para vivir siempre juntos, o podía ser una esposa, pero que era, digamos, hermanas, le llamaban también, en el sentido de que si se ponía de acuerdo, en este caso Abraham, con otro, podían de común acuerdo ceder a esta esposa hermana. Y posiblemente es eso lo que Abraham le hizo decir a Sara. Aunque después veremos más adelante, porque este episodio se repetirá, que eran de alguna manera hermanos. Ahora no recuerdo si eran hermanos de padre o hermanos de madre. En este momento, un lapsus, no me acuerdo. O sea, eran medio hermanos. Pero en este momento, como vemos, Abraham
le falla su confianza en la protección de Dios. Y por lo tanto acude a esos recursos para de esta manera salvarse, exponiendo al adulterio a Sara. El egoísmo humano es así. Continuemos desde el versículo 14 al 16. Efectivamente, cuando Abraham entró en Egipto, vieron los egipcios que la mujer era muy hermosa. Viéronla los oficiales del faraón, los cuales se la ponderaron, y la mujer fue llevada al palacio del faraón. Este trató bien por causa de ella a Abraham, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Se realizan las cosas como temió Abraham. Y es que le alaban la belleza de Sara al faraón. Y entonces este, seguramente de acuerdo con Abraham, pues acoge como esposa a Sara y a cambio, digamos, le da a Abraham pues muchas cosas, muchas riquezas, esclavos y esclavas y asnos, etcétera, etcétera. Fijemos que si Dios no interviniera, podríamos decir que el proyecto de Dios no se habría podido realizar. Porque lo lógico, desde el punto de vista humano, es ¿qué es lo que debería haber pasado? Pues que Sara quedara en el palacio con el faraón y que Abraham, como que le va muy bien en Egipto, pues ya se quedara en Egipto. Pero es interesante ver cómo Dios se vale de las circunstancias para que se realice su proyecto. Es decir, lo que solemos decir vulgarmente, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Nosotros a veces le torcemos nuestros caminos, pero Dios nos va educando a través de esos errores que nosotros cometemos y va haciendo con nuestra libertad, por supuesto, que se realicen los caminos de Dios, que se realicen los proyectos de Dios. Y por lo tanto, Dios aquí interviene, porque en el fondo, fijémonos que el faraón no era culpable, no había hecho nada indebido. Aquí el que se había portado mal era Abraham. Y Sara no sabemos si podía haber protestado y haber dicho que no, o si quizás, dadas las circunstancias, tampoco podía hacerlo. No podemos saber. El hecho es que ciertamente el faraón no tenía culpa. No había hecho, repito, nada indebido. Por esto Dios interviene. Leamos los versículos siguientes, del 17 al 20. Pero Yahvé hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por lo de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es lo que has hecho conmigo? ¿Por qué no me avisaste de que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, de manera que yo la tomé por mujer? Ahora pues, he ahí a tu mujer, toma y vete. Y Faraón ordenó a unos cuantos hombres que le despidieran a él y a su mujer y a todo lo suyo. O sea, aquí vemos que Dios interviene de la manera que el faraón reaccione. Se nos dice que afligió con grandes plagas al faraón y a la casa. Con lo cual, dada su mentalidad pagana, pues acudiría, no nos dice el texto, pero investigaría qué ha pasado, por qué ocurre esto que no es normal, podríamos decir. Y entonces seguramente, aunque el texto no nos lo dice, pues alguien le diría que Sara no era, digamos, soltera, sino que está casada, que era la mujer de Abraham. Y vemos la reacción del faraón. ¿Por qué has hecho eso? Es decir, fijémonos que a veces pensamos que los demás son peor de lo que son. Porque aquí demuestra que el faraón habría respetado a Abraham. Y por eso dice: ¿por qué lo has hecho? Pero Abraham ya se imaginaba que el faraón lo mataría.
Y fijémonos que este pensar que el otro va a reaccionar mal, muchas veces nos impide dar un testimonio, digamos, alegre, normal, de nuestra fe. Y nos lleva a encogernos, quizá a disimular, y de esta manera, digamos, no aprovechamos la oportunidad que Dios nos da de dar un testimonio que el otro posiblemente, él de hecho lo necesita y posiblemente lo va a aceptar, o al menos no lo va a rechazar. Y si no lo rechaza, es una semilla que está y que algún día puede nacer y desarrollarse. Por lo tanto, vemos que el faraón le echa en cara, está molesto por lo que ha hecho Abraham, y como consecuencia le devuelve a su mujer, incluso le da regalo y le dice, vete. Con lo cual Abraham sale de Egipto. Porque lo normal seguramente es que se hubiera quedado en Egipto porque estaba más cómodo. Si no activa, si Dios no le llama de alguna manera a darse cuenta que no es eso para lo que le ha llamado, la tentación a bajar nuestra fidelidad, a bajar nuestra vida de fe, es normal. Y aquí vemos, por lo tanto, y esto es muy importante que seamos conscientes, de que Dios nos va educando también a través de las circunstancias. Dios nos habla a través de las circunstancias. Y a través de esas circunstancias, Dios le habla a Abraham diciéndole, tú tienes que irte a Canaán. No es aquí donde debes quedarte. Y Abraham, efectivamente, acepta esa corrección, podríamos decir, y vuelve a la tierra de Israel y da gracias a Dios. Vamos a continuar en el capítulo 13, versículos 1 al 4. De Egipto subió Abraham al Negev junto con su mujer y todo lo suyo y acompañado de Lot. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Caminando de acampada en acampada, se dirigió desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde estuvo su tienda entre Betel y Ai, el lugar donde había invocado Abraham el nombre de Yahvé. O sea, fijémonos que, por lo tanto, Abraham vuelve a la tierra de Israel y vuelve a aquel lugar donde tuvo aquella, podríamos decir, especie de compromiso con Dios, a donde estaba en Betel, donde había hecho aquel altar, donde estaba aquel lugar de culto pagano, y por lo tanto para él allí es un lugar, digamos, consagrado a Dios. Él había consagrado a Dios un lugar que era pagano, que era un lugar de culto pagano. Él ha puesto un lugar de culto a Yahvé, al verdadero Dios, y por lo tanto vuelve allí, y allí invoca a Yahvé, es decir, revela que vuelve a reconocer que se ha portado mal y vuelve, por lo tanto, a un acto de fe y de confianza en Dios y continúa. Es decir, el caer no es malo, entiéndame lo que quiero decir. Lo malo habría sido que él hubiera permanecido en Egipto, pero ha reconocido su falta, ha vuelto a la tierra y comienza. Es decir, lo malo no es caerse, lo malo es no levantarse. Nos vamos a caer porque somos pecadores, pero mientras nos levantemos, pidamos perdón, de esas caídas sacamos experiencia, y de ese perdón de Dios sacamos también experiencia del amor de Dios, y por lo tanto nos ayuda a crecer en santidad, porque en el fondo se trata de esto, de ir creciendo en experiencia de Dios, en experiencia del amor de Dios, y por lo tanto, de alguna manera, desarrollando también nuestro amor y fidelidad a Dios, esa relación de amistad recíproca. Y continuemos, versículos del 5 al 9. También Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacadas y tiendas. Ya la tierra no les permitía vivir juntos, porque su hacienda se había multiplicado, de modo que no podían vivir juntos. Hubo riña entre los pastores del ganado de Abraham y los del ganado de Lot. Además, los cananeos y los pericitas
habitaban por entonces en el país. Dijo pues Abraham a Lot: Ea, no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. ¿No tienes todo el país por delante? Pues bien, apártate de mi lado. Si tomas por la izquierda, yo iré por la derecha, y si tú por la derecha, yo por la izquierda. Aquí nos encontramos con Lot. Hasta ahora va con Abraham. Ha ido a Egipto, pero también ha vuelto de Egipto. Y se nos dice que ambos pues tienen mucha hacienda, tienen muchos ganados, tienen pastores. Y llega un momento en que vemos a los pastores de Lot y a los pastores de Abraham discutir. ¿Qué revela en el fondo esto? Que había una actitud de competencia. No había una actitud de amistad. Podíamos pensar que, desde el punto de vista humano, Lot podía haber pensado, quizás, que podía ser el heredero de su tío. Hasta ahora, de alguna manera, ha vivido con esa fe también de su tío. Pero fijémonos que esta reacción de Lot revela que en Lot la fe llegó a ser, podríamos decir, rutinaria. No era vivencia suya, no había un desarrollo, no había una amistad. No se dice en ningún momento que Lot ore. Y entonces él no hace nada para que sus pastores no discutan, sino que parece que de alguna manera los apoya. Por lo tanto, vemos la reacción de Abraham. Entre nosotros que no haya discusiones, porque somos hermanos. Aquí vemos el significado de la palabra hermanos en la Biblia. Abraham y Lot eran tío y sobrino. Lot era hijo de un hermano de Abraham, nos había dicho el capítulo 11. Pero en el lenguaje bíblico se llamaban hermanos. Por lo tanto, que entre nosotros no haya discusión. Y entonces vemos, por una parte, la generosidad de Abraham, porque le dije: mira, decide tú elige hacia dónde quieres ir, y entonces yo iré a otro sitio donde no estés tú. Y por lo tanto se van a separar. Pero no le dice a Abraham: mira, yo me iré a tal sitio y tú vete donde quieras. No, le deja que él elija. Hay una gran generosidad por parte de Abraham, no así por parte de Lot, porque veremos cómo decide elegir la zona que elige. Fijémonos que la vida de Lot demuestra que es una persona que no ha hecho nada por corregir sus defectos. Y esto es una cosa importante que tendremos que verlo. Seguramente él dijo: bueno, yo soy así. Pero vemos a lo largo del relato de la historia de Lot, que Lot es un hombre tremendamente egoísta y busca su interés personal, incluso por encima de su tío, del amor a su tío, al cual sin duda alguna tiene que estar muy agradecido. Y entonces, ¿qué ocurre cuando no hacemos nada por corregir nuestros defectos? Pues que crecen y nos esclavizan. Hay un texto que es interesante que lo leamos. Fijémonos en San Juan, capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. El que peca es esclavo del pecado. ¿Por qué? Pues porque va desarrollando el hábito de continuar pecando y cada vez le será más difícil. Entonces, si no nos esforzamos por corregir nuestros defectos, que pueden empezar por muy pequeñito, pues estos van creciendo. Y Lot se ve que no ha dado importancia. Y por lo tanto, pues va creciendo. Y acabará, seguramente él, que quería ser rico y fuerte y grande, importante y famoso, pues acabó arruinado y en fin, hecho un desastre, como veremos en su momento. Pero aquí discute con los pastores de su tío,
quiere los mejores pastos, podemos pensar, porque por eso discuten. Continuemos, versículos, veamos qué hace pues Lot. Versículos 10 al 12. Lot levantó los ojos y vio toda la vega del Jordán, toda ella de regadío. Eran, antes de destruir Yahvé a Sodoma y Gomorra, como el jardín de Yahvé, como Egipto, hasta llegar a Zoar. Eligió pues Lot para sí toda la vega del Jordán, y se trasladó al oriente, así se apartaron el uno del otro. Abram se estableció en Canaán, y Lot en las ciudades de la vega, donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. O sea, se lo plantea Lot, y buscando por encima de todo su provecho, el tener pastos más abundantes y más seguros, elige esa zona de la hoya del Jordán, porque era pues como un paraíso, dice algo así como en Egipto, ¿no? Tenía una zona junto al río Jordán, que es más o menos donde está ahora el Mar Muerto, toda aquella zona. Y por lo tanto decide irse allá. O sea, lo mejor para mí. Abraham que se vaya a otro sitio, tal como lo había dicho Dios. Pero es interesante lo que nos dice el versículo 13. Los habitantes de Sodoma eran muy malos y pecadores contra Yahvé. O sea, pongámonos en la situación. La zona aquella tan fecunda y tan bonita que él ve es una zona donde sus habitantes son perversos. Después veremos parte de qué tipo de perversión tenían. Pero hay una serie de textos que nos hablan de la situación de aquellos pueblos. Por ejemplo, fíjense en el profeta Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 al 50. Este fue el crimen de tu hermana Sodoma. Orgullo, voracidad, indolencia de la dulce vida tuvieron ella y sus hijas. No socorrieron al pobre y al indigente. Se enorgullecieron y cometieron abominaciones ante mí. Por eso las hice desaparecer, como tú viste. Entre otras cosas, era una ciudad, una sociedad donde predominaban las injusticias sociales. Hoy diríamos lo que vemos tanto, los ricos viviendo en la abundancia, mientras los pobres pasaban miseria. Y además con la gran soberbia de los ricos que se sienten poderosos. El apóstol San Judas, si quieren buscar un texto de San Judas está al final de la Biblia, una página antes del Apocalipsis. En el capítulo, o sea, Judas no tiene capítulo, solo el versículo 7. Lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente, padeciendo la pena de un fuego eterno, sirven de ejemplo. O sea, aquí podemos ver un poco la descripción de cuál era esa maldad que nos dice el versículo 13 de este texto, que los habitantes de Sodoma eran malos y pecadores ante Yahvé en muy alto grado. Y esto debía saberlo Lot. Sin embargo, eso no le importa. Es la actitud que es muy frecuente de los que piensan, no, eso, yo sé lo que tengo que hacer. A mí eso no me va a afectar. Claro, pero entra él con sus hijas, con su esposa, con sus criados, en aquel ambiente. Y ciertamente él también acabó contaminado. No tanto como los habitantes de allá, pero ciertamente moralmente bajó un montón, como veremos en su momento. Es, podríamos decir, el resultado de una mala elección, porque se hace la elección por motivos egoístas. No se nos dice que consulte, que se informe, que reflexione. La Biblia aconseja pedir consejo antes de tener una decisión importante en la vida. Por ejemplo, fijemos en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 32, versículo 19.
Si tienen la nácar colunga, es el versículo 23. Sin consejo no hagas nada, y no te arrepentirás de tus acciones. Y así podemos encontrar más textos. No hagas nada sin consejo. ¿Por qué? Pues que muchas veces nosotros no vemos las cosas con objetividad. Y otra persona, digamos, son más, dice vulgarmente, se dice que más vale 4 ojos que 2, ¿no? Entonces, Lot no está seguro de sí mismo. No duda, es el sitio. Ahí va a tener pastos abundantes y todo va a ir de perlas. Y por lo tanto, repito, allí va él con su familia. Podemos leer los versículos 14 al 18. Dijo Yahvé a Abram, después que Lot se separó de él: alza tus ojos y mira desde el lugar en donde estás hacia el norte, el mediodía, el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia por siempre. Haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, tal que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo he de dar. Y Abraham vino a establecerse con sus tiendas junto a la encina de Mambré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Yahvé. O sea, fijémonos que cuando Abraham se queda solo, digamos, se ha separado por lo tanto de Lot, nuevamente Dios se le comunica y nuevamente Dios le hace la promesa que va repitiendo. Porque fijémonos que las promesas que Dios hace a Abraham, y son unas promesas, digamos, absolutas, sin condición, es que le hará padre de un gran pueblo. Aquí ya es tan numeroso como el polvo de la tierra. Y pensemos que, repito, Abraham no tenía hijos y Sara era estéril. Por tanto, esperanza, humanamente hablando, no. Pero cree. Esto es fe. Es creer contra toda evidencia, podríamos decir. Pero sabe que Dios es omnipotente y que si Dios lo dice, se va a hacer. Y por consiguiente se fía. Y Dios le promete una vez más ese pueblo tan numeroso y que además le va a dar en posesión esa tierra de la que él no tiene en propiedad absolutamente nada y que está habitada por los cananeos. Y le dice, recórrela porque toda va a ser tuya. Y Abraham cree. Y Abraham da gracias a Dios y levanta un altar y invoca a Dios. Fijémonos que esto es fe. Porque muchas veces nuestra fe está mezclada con ciertas garantías, con ciertas probabilidades. Yo creo algo porque veo y puedo pensar con cierta lógica que las cosas se van a desarrollar así o así. Pero cuando se me dice algo que lo que yo veo es todo lo contrario, no me da ninguna garantía de que eso se pueda realizar, entonces empiezo a dudar y empiezo a incluso rechazar. Eso no es fe. Fijémonos cuántas personas, aunque no viene ahora al caso, pero sí en cuanto a la fe, cuántas personas cuando se dice, porque lo dice la Sagrada Escritura, porque es la gran promesa que Dios ha hecho, que vamos a resucitar, que todos vamos a resucitar a una vida gloriosa y feliz, ¿cuántos juzgan que eso es una ingenuidad y que eso es imposible? ¿Por qué? Porque pues, los muertos se convierten en ceniza, hay los que incluso se incineran, hay incluso los que se los come un animal. ¿Cómo se van a resucitar? Pero lo ha dicho Dios. Y para Dios hay algo imposible. Y cuando Dios promete, cumple. Por lo tanto, aquí tenemos a Abraham, que Dios le promete cosas que humanamente hablando son imposibles, pero Abraham cree.
y por lo tanto se fía de Dios. Y fijémonos que esa fe le da felicidad, porque la promesa de Dios siempre son promesas positivas. Dios nos ha creado para que seamos felices. Si nosotros creyéramos también todas esas cosas que Dios nos ha prometido, entre otras la resurrección que decíamos, esto nos ayudaría a ser más felices y a llevar las mismas dificultades de la vida de otra forma, porque esto es transitorio, esto pasa y llega a lo definitivo, que es la plenitud de lo que Dios ha prometido, y Dios es fiel y Abraham cree. Vamos a quedar aquí y Dios mediante continuaremos el próximo día.